La ampliación en el número de jaulas de la piscifactoría de Calpe ha generado un intenso debate en el municipio, o más bien un gran malestar entre los colectivos sociales, culturales, empresariales, comerciales o políticos del municipio, porque no ven bien la ubicación de esta piscifactoría en plena bahía de Calpe, a vista de pájaro del propio Peñón d'Ifats. Este es el principal foco del foro Medio Ambiente, Economía y Sostenibilidad, que Es Diario va a celebrar este próximo jueves, día 3 de noviembre, en Calpe, en el Hotel Suitopía. Allí vamos a hablar de todos los aspectos que afectan a esta ampliación de la piscifactoría, pero ahora vamos a hablar con la alcaldesa de Calpe, Ana Sala, sobre esta cuestión. Y saludamos ya a Ana Sala, ¿qué tal? Bienvenida a Es Diario. Y muchas gracias por Hola, ¿qué atendernos. tal? Gracias a vosotros. Oiga, ¿por qué no están de acuerdo con la ampliación de estas jaulas, del número de jaulas de la piscifactoría? Pues fundamentalmente por el grave impacto visual que genera en nuestra costa una bahía única, singular. El impacto visual es de inmediato, de hecho ya lo estamos sufriendo. De 6 jaulas que teníamos, hemos pasado, hoy contamos 24 y va a llegar pues la extensión hasta 45. El impacto visual, el impacto económico, obviamente, está relacionado con el impacto visual y el ambiental. Nosotros somos un municipio eminentemente turístico que nos ha costado muchos años, mucho esfuerzo de empresarios, tejido asociativo calpino, toda la gente que ha venido a Calpe a construir esta ciudad, una de las más importantes, por qué no decirlo, de la Comunidad Valenciana en camas hoteleras. Somos los cuartos y esto obviamente nos hace un daño increíble. Además tienen, bueno, pues un entorno idílico, un paisaje especial en la bahía de Calpe, como es el Peñón d'Ifats, y es que las jaulas se ven. Estamos viendo por ahí algún vídeo donde no están al acceso de los propios bañistas, pero forman parte ya del paisaje, esa construcción metálica de las jaulas para los peces. Pues si sigue manteniéndose esta autorización y no se revoca, ahora ya nos queda la oportunidad de, a través del recurso contencioso administrativo, conseguir este resultado. Pero si no, el horizonte de nuestra costa ya está dañado, porque es que ahora es ponerte en la playa de la Arenal y ya tienes, pues la foto es un montón de jaulas, están pasando las embarcaciones, también el daño al deporte náutico, porque nosotros somos un municipio que tenemos el náutico de Calpe, pronto tendremos el puerto deportivo Puerto Blanco, que está en fase, a ver si de una vez por todas la Consellería de Medio Ambiente da el visto bueno para que la empresa concesionaria pueda iniciar las obras. Va a ser un puerto emblemático también, muy necesitado de que se ponga, de que se inaugure de una vez. Ya son años esperando lo que han tardado en adjudicar la concesión y ahora lo que están tardando en dar las últimas autorizaciones. Como decía, el deporte náutico, muy fastidiado porque es que todas las regatas pasan por ese entorno. Y cómo no de hablar de la pesca, nuestra pesca tradicional, que los marineros de toda la vida, nosotros somos un pueblo de origen marinero, aquí fundamentalmente la gente las familias se dedicaban al mar, un poquito de agricultura, pero casi todo el mar. Pues había 30 embarcaciones, ahora estamos con 11 embarcaciones de pesca y la gente del mar está sufriendo mucho, pues se les está tratando como delincuentes prácticamente, porque entre los días de faena que les quitan al año, comen de eso, viven de eso. Entonces estamos pues como delincuentes porque parece que la pesca de arrastre está generando, o parece ser que puede generar daño al ecosistema marino, pero es que yo no sé qué es peor, porque las piscifactorías, el pescado se alimenta de pienso, que tiene un componente de antibiótico, eso lo dicen los expertos, no lo digo yo, porque yo de lo que no sé no hablo, procuro callarme, y eso con el tiempo se verá. Entonces, no sé, no está esto muy justificado y tendrán que dar muchas explicaciones de por qué esta moda ahora de las piscifactorías. Están acotándole el terreno a los pescadores, es verdad, acotándoles el espacio que tienen en el mar, todo ese espacio y los alrededores
ya no pueden faenar los propios pescadores de Calpe, que como bien usted dice, y todos los que nos estén viendo seguramente que alguna vez o han estado o han oído hablar del puerto de Calpe, donde vamos todos seguramente alguna vez o más de una vez a comer pescado de todos esos pescadores. Pero hemos estado hablando con expertos en los preparativos de este foro que vamos a celebrar el jueves en Calpe, oiga, y nos dicen que, claro, aunque tenga todos los permisos de la Consellería, aunque esté dentro de esas cuotas de contaminación permitidas por la Consellería de Medio Ambiente y también por el Gobierno de España, con el paso del tiempo se va a ir acumulando y se va a ir oscureciendo el agua y se van a ir quedando ahí esos residuos tanto de los piensos como de los productos fitosanitarios con los que se trata también la limpieza de los propios peces en la piscifactoría. Y esto también les preocupa, ¿no? Hombre, claro que nos preocupa. Yo al final lo que llego a la conclusión es de que es verdad que esto es un negocio muy rentable y quiero dejar claro que todo lo que sea apoyar a las empresas, nosotros no estamos, somos un equipo de gobierno, el que hay en el Ayuntamiento de Calpe, siempre hemos apoyado a las empresas, a quien viene a invertir al pueblo, genera riqueza, genera puestos de trabajo y de hecho pues se ve que Calpe está pues, con una salud turística, tenemos el pueblo lleno de gente, tenemos algo especial, es verdad, porque es lo que has dicho tú al principio, la orografía del terreno, tenemos un poquito de todo y eso nos hace singulares. Yo tengo, disculpadme, pero yo tengo que hablar bien de mi pueblo, no puedo decir otra cosa. Mujer, Pero sí que es sabemos que además verdad. es una enamorada de su pueblo y sus calles, que Sí, no es para menos, ¿eh? Que además ese casco antiguo tan bonito que tienen. Es sí. verdad, y lo ha dicho muchas veces, no están en contra de la piscifactoría, y yo creo que no estamos en contra nadie de las piscifactorías, porque representan, hoy por hoy son importantísimas. Las piscifactorías producen probablemente más del 50% del pescado que consumimos y son necesarias para continuar esa cadena alimenticia, porque los pescadores, por todas esas restricciones que desde la Unión Europea les están poniendo, no dan abasto a pescar todo el pescado que se necesita. Ujú. Pero de lo que hablamos es de la ubicación. La idoneidad de la ubicación podría estar en otra parte. Calpe tiene más espacio. Sí, sí. Podría estar mucho más lejos de nuestra playa y si lo que no queremos es precisamente eso, el impacto visual. Y luego se habla poco de esto porque yo creo que la gente parece que no es sensible porque es poco conocido el impacto de este tipo de granjas. Y no es lo mismo porque también parece que ha habido, no sé si recordáis, un momento que se cuestionaba mucho las granjas avícolas que están pues proliferan en la Comunidad Valenciana hay, en la Comunidad Uh -huh. Andaluza también hay, y, pero parece que eso como que está controlado, porque ahí va a poder ir un inspector, un vigilante, y es un espacio cerrado, es una nave, y tú ahí lo tienes todo, pero en el mar, que el mar está en continuo movimiento, las corrientes van para adentro, van para afuera, no sabemos, yo creo que hay poca información y ahora yo creo que gracias a esta inquietud que tiene el pueblo de Calpe con el tema, yo creo que se están movilizando en este caso es APROMAR y Abramar, que son la Asociación de Empresas de Acuicultura, y Abramar, que es la empresa que está detrás de estas instalaciones, son los que se están moviendo un poquito a explicar qué es, pero es que hay mucho que contar y mucho que se esconde porque aquí nos vienen a vender que se generan muchos puestos de trabajo y eso para nada es cierto porque no hay personal y el personal, pues, y aunque lo hubiera, no es esa la cuestión. Uh -huh. Nosotros tenemos eh, suficiente economía aquí en Calpe, está bastante asentada, tenemos y cada vez estamos más desestacionalizados. De hecho, hemos tenido un mes de octubre, ahora que hemos podido celebrar las fiestas, que hoy es día 31 y está el pueblo lleno de gente, los comercios, las tiendas, la hostelería está trabajando como nunca. Vendrá algún mes de parón, pero es normal, también hay que descansar un poco, no va a ser todo trabajar. Uh -huh. Pero como digo, no necesitamos que vengan a engañarnos tampoco con que se generan muchos puestos de trabajo porque no es cierto. Uh -huh. Además, esa falta de contundencia en la legislación, porque para dar esos permisos se han limitado a mirar la tabla, pero no la sensibilidad del propio pueblo, como decíamos al principio, de los colectivos sociales, culturales, empresariales o políticos del propio municipio. Me decía hace unos días un experto en biología que es verdad que la legislación
que atañe al mar no está desarrollada, está a años luz de la tierra, y decía, por ejemplo, en la plaza principal de tu pueblo, en un monumento emblemático de alguna de nuestras ciudades, no nos permitirían poner una granja de pollos o una granja de cerdos, ¿no? Porque la normativa municipal seguramente que lo iba a impedir. Aquí no tienen competencias los ayuntamientos y por eso lo que están intentando es hacerle entender a la administración autonómica y a la administración central este aspecto, ¿no? Que no vale solamente la legislación ambiental, que es verdad que está dentro de los límites de contaminación y que la actividad es legal, sino que hay que mirar un poco más allá. Pues eso es, yo, como digo y como decía antes, creo que es poco conocido el fondo de lo que suponen las piscifactorías, las granjas marinas, y hay mucho que explicar. No sé por qué. Es verdad que hay un proceso de participación ciudadana, porque cuando se solicita la autorización, legalmente hay que enviar a los ayuntamientos afectados el expediente, ponerlo a disposición del ayuntamiento, de la ciudadanía, para que se puedan alegar o manifestar. Nos manifestamos en la primera ocasión, cuando la ampliación era mucho más reducida. Eso fue, estoy hablando del 2018. Ahí en ese momento todas las asociaciones participaron alegando en contra. Luego vino un parón, yo no sé qué movimientos ha habido ahí. Luego vino la pandemia, nosotros alegamos, vino la pandemia y de repente pasa la pandemia, nos encontramos con la autorización definitiva, que eso fue, si no recuerdo mal, en febrero, no, abril de este mismo año. Abril de este mismo año, como pasa el tiempo tan rápido, ya no. Pero bueno, que nos pusimos manos a la obra, nos han respondido que no al recurso de reposición y en primeros de octubre finalizaba el plazo para interponer el contencioso y es lo que hemos hecho. Y vamos a llegar hasta el final. Yo en este caso veo que las otras, el resto de administraciones, yo creo que también es por la falta de conocimiento del impacto que esto puede generar a la larga, mucha falta de apoyo del resto de administraciones. Hablo del Estado, de la Generalitat, por supuesto la Generalitat Valenciana, la Consellería de Agricultura es la que ha autorizado la ampliación y justo acabamos de ver cómo están cayendo los miembros del Consell. Bueno, esa era Pues, mi siguiente pregunta. Es verdad que la ex consellera Mireia Moyà, que yo lo voy a decir, trató con cierto desprecio este asunto un día que estuvo en Calpe hace algunos meses, y se desentendió del asunto como si no fuese con ella. Yo no sé si tienen esperanza en que la sustituta de Moyà trate esto con otra sensibilidad. tengo cero esperanza. Fíjate, la semana pasada, hace un par de semanas, celebramos un foro. Sabéis que Calpe es sede del Observatorio Ciudades Resilientes y Sostenibles. Es el segundo año que se han celebrado estas jornadas en la Casa Nova y ahí se habla de cambio climático, de emisiones y queremos consolidarnos como Observatorio Mundial de Cambio Climático. Y vino Paula Tuzón, que es la secretaria autonómica de Medio Ambiente, y estuvimos planteándole, pues ella participó, intervino muy bien, la chica, por cierto, hablando de cambio climático, y le planteamos el concejal de territorio y yo, pues algunas cuestiones que tenemos sin resolver, que tiene el Ayuntamiento de Calpe de años, que afectan a la Consellería de Medio Ambiente, y dijo que se pondría manos a la obra. En cuanto que no conocía el expediente, hablo del tema de Puerto Blanco, hablo de la rehabilitación del Club Social La Manzanera, que lo tenemos paralizado por un informe de medio ambiente y están dándole vueltas y vueltas y vueltas y no hay manera de rehabilitar un edificio icónico que es de Ricardo Bofill de los años 70, que es una maravilla, que solamente le queremos reproducir lo que había en los años 70 sin más, porque al final va a caer y nos vamos a quedar sin nada. Y esta mujer puso interés, pero es que hoy se ha publicado su cese también en el diario oficial de la Generalitat. O sea que poca esperanza porque vienen elecciones, está todo el mundo nervioso y no van a mover nada porque están en otra película. Y mientras tanto, los ayuntamientos sufriendo, los ciudadanos sufriendo, dependemos de otras administraciones porque si a mí me dan las competencias
pues yo resuelvo lo que es bueno para mi pueblo y no Claro. necesito a nadie. Pero el problema que tenemos es que dependemos de otras administraciones y hay una parálisis en todos los sentidos que no os podéis ni imaginar el sufrimiento que llevamos acumulado con todo esto. Claro, eso es un poco lo que decía antes, ¿no? Si a usted le estuviesen pidiendo ahora permiso para poner una granja de pollos en la plaza del pueblo principal o en la zona del casco antiguo, seguramente que lo resolvía rápidamente en un pleno y con el equipo de gobierno, porque aquí tiene que esperar a que resuelvan otras administraciones que ahora están en otras cosas, aparte de esas pugnas internas que cada uno también tiene dentro de sus propios partidos. Pues, alcaldesa, el jueves vamos a hablar más ampliamente de este asunto con expertos, biólogos, profesores de asuntos marinos que tienen un conocimiento más amplio, pero también con expertos jurídicos, porque hay también por ahí alguna abogada. También tendremos expertos en turismo y otras personas que nos van a dar un poco más de luz a este asunto, o por lo menos van a poner pues algunas ideas de cómo se debería tratar este asunto. Así que allí nos vemos, alcaldesa. Muchas gracias. Pues sí, creo que vamos a aprender mucho en esa jornada, que nos va a venir a todos muy bien aprender del tema este, que hace falta y poner todo sobre la mesa para que sepamos dónde estamos. Gracias, Muy bien, alcaldesa. Feliz puente. gracias a vosotros.